Hola, buenas noches, queridos amigas y amigos de Ancestrina, nuestra querida comunidad, amada comunidad que va creciendo. Me preguntan que ¿cuál es la mejor hora de hacer rapé? Yo creo que esta pregunta o esta respuesta la he dado desde muchos ángulos diferentes y no existe algo como una hora adecuada para hacer rapé. Es entender que, número uno, vivimos en una sociedad que nos requiere de nuestro tiempo. La mayoría tenemos algunos horarios que cumplir o algunas obligaciones que cumplir y nuestra cotidianidad no nos permite tener todo el tiempo, todo el día disponible para seguir el llamado del rapé. Que realmente la recomendación no es que haya una hora, sino que sigue el llamado. Cuando el rapé te llame, hazlo. Pero ante todo está nuestra cotidianidad. No es que estemos en una reunión de trabajo y sintamos el llamado del rapé e interrumpamos todo para ir a hacer el rapé. Es simplemente tratar de adecuar nuestra vida en este mundo, nuestra vida cotidiana, nuestra vida terrenal, con nuestro trabajo, con la medicina y adecuar el trabajo a esto. Yo siempre les recomiendo que traten de que el trabajo sea fluido y no estático, pero si la única hora del día que tienes es levantarte media horita antes de alistarte para trabajar, pues esa es la hora adecuada. Y antes de dormir, por ejemplo, hay rapecitos como el rapé Tawari que nos ayuda a dormir, es encontrar cuál es la hora adecuada. Hay personas que lo pueden hacer 10 minuticos antes de dormir y terminan su rapé y se quedan dormidos, como hay personas que hacen el rapé y esto los despierta y les hace más difícil dormir. Entonces encuentra tu hora adecuada, tal vez 2 horas antes de acostarte a dormir. Es ir trabajando, ir estudiando, ir viendo cómo reacciona nuestro cuerpo para encontrar la hora adecuada cuando estamos trabajando ciertos temas como este que les estoy hablando del insomnio o de la dificultad para dormir. Así, por ejemplo, también cuando estamos trabajando con algunos tipos de trastorno como la ansiedad o la depresión, la hora más adecuada es justamente cuando te esté empezando. No permitas que te dé, no permitas que la ansiedad te agobie o que la depresión te agobie. Apenas te estás empezando a sentir como que estás entrando en estos estados, ahí haz tus rapecitos si la cotidianidad te lo permite. La mejor hora para hacer rapé es la hora en la que puedas hacerlo y sientas su llamado, ¿sí? El ejemplo que les ponía de la reunión, si están en una reunión de trabajo y no pueden hacerlo ahí, no quiere decir que apenas lleguen a su casa hagan su rapé. Si ahí ya no están sintiendo el llamado, ya pasó y lo hacen después cuando los vuelva a llamar. El rapecito nos va a estar llamando constantemente. Trabajemos con él o que él trabaje con nosotros cuando él nos llame a estar con él, a compartir con él, a trabajar con nosotros. Eh, Quitemos estas ideas de la mente de querer dirigirlo todo. Nosotros hablamos de medicina, pero desde un aspecto totalmente diferente al que nosotros conocemos. No es un medicamento, no es algo que haya una posología adecuada, no es algo que haya una hora adecuada o que debamos hacer cada tantas horas o una vez al día justo a la misma hora. Lo que les digo, adecuémoslo a nuestra cotidianidad, sigamos su llamado y la hora en que Él nos llame es la hora precisa. Y la hora que tengamos disponible, si nuestro día es muy ocupado, también es la hora precisa. Tú encuentra tu forma, encuentra tu manera, escucha tu mente, pero no le prestes atención. Ella quiere apoderarse de todo, como les he dicho anteriormente. Ella no va a dejar de hablar, no va a dejar de mandarnos los mensajes, pero entre menos atención le pongamos, pues menos va a seguir intenciándonos o, como diré, como mandándonos estos pensamientos de hay que hacerlo a cierta hora o estas cosas. Permitan que su intuición guíe su camino y van a ver que la hora es perfecta.